Para que puedan comprender la situación de mi hija, es necesario que les cuente desde que ella estaba en mi vientre. Tenía casi 8 meses de embarazo, cuando me sucedió un hecho extraño. Vivía en una casa con mi hijo de 2 años y mi querido esposo, en un fraccionamiento muy tranquilo. Al lado derecho de mi casa vivían unos vecinos que eran adultos mayores, mientras que del otro lado había un matrimonio con 3 hijos adolescentes. Una tarde cualquiera yo estaba arreglando un vestido que me habían encargado. Mi hijo estaba dormido en su habitación y mi esposo se encontraba en el trabajo. Tenía la máquina de coser funcionando cuando escuché el llanto ahogado de un bebé. Por el ruido que hacía la máquina no pude distinguir de dónde provenía. Tuve que detener un momento la máquina y fui a revisar si no se trataba de mi hijo. Pero cuando llegué a su habitación, este permanecía dormido. No le tomé más importancia y regresé con mi trabajo. Y justo cuando encendí la máquina, escuché el llanto de nuevo. Pero esta vez no me levanté a revisar. Traté de averiguar de dónde provenía. Pensé que era de los vecinos, pero recordé que ninguno de los matrimonios contaba con bebés pequeños. Estaba en esta indagación cuando de nuevo escuché el mismo sonido. Esta vez fue mucho más claro. Venía del interior de mi casa, como si el bebé estuviera cubierto con una cobija, de tal forma que el sonido se oía apagado. A la tercera vez que lloró el bebé, estuve atenta. Puse mi mano en mi vientre y sentía la vibración del llanto. Quien estaba llorando era el ser que se gestaba en mi vientre. Dejé de trabajar un momento. Me senté en el sillón cubriendo con mis manos mi panza. Ya no volví a escuchar el llanto. Me quedé durante un rato desconcertada, tratando de entender cómo era posible que eso sucediera. Después de un momento de reflexión, olvidé el incidente y me dispuse a terminar con mi trabajo. Cuando llegó mi esposo del trabajo le comenté lo acontecido. Él no le tomó ningún tipo de importancia. Me dijo que era normal. Los niños lloran. Le respondí que sí, pero que no del vientre. Como vi que no le tomó interés alguno, ya no le comenté nada. Días después de que ocurrió este evento, le platiqué a mi madre, pero a ella tampoco le importó. Por tal motivo creía que era un suceso más normal de lo que creía. Mucho tiempo después, a la edad de 7 años, mi hija se hizo amiga de una compañera de la primaria. En ocasiones la niña iba a jugar a nuestra casa, en otros momentos, viceversa. Esto originó que conversara más con la madre de ella. Un día estábamos hablando sobre nuestros embarazos. En ese momento me acordé de lo que me sucedió con mi hija Andrea. Le dije a la mujer que Andrea había llorado en mi vientre. Ella de inmediato se puso el dedo índice en la boca para hacerme la señal de que me callara. Le pregunté qué tenía de malo. Ella me respondió que no hay nada nocivo en ello. Al contrario, cuando un bebé llora antes de nacer, tiene un significado. Ese ser nace con poderes de clarividencia y tiene sensibilidad para comunicarse con espíritus del otro mundo. Pero me dijo que ya no le volviera a comentar este suceso, porque mientras más lo dijera, mi hija iba a perder ese don. Le pregunté cómo sabía de eso, ya que en su momento cuando traté de platicar con mi esposo y mi madre, simplemente ellos lo tomaron como normal. No me hicieron caso en lo absoluto. Ella me respondió que eso pasa porque no todas las personas tienen esta información. Más que un problema, es una ofrenda de la vida. No comprendí del todo lo que ella continuó diciéndome. Me dijo que ya que mi hija creciera, podría contactarse con otros seres que conviven con nosotros en este mundo, a los cuales no todas las personas tenemos la capacidad de verlos. Ella lo veía como un obsequio, como algo grandioso, porque vi que se emocionó y comenzó a enseñarme los rituales que ella hacía, así como toda una teoría sobre energías. Mi hija y yo nos retiramos de la casa de su amiga un poco antes de que oscureciera. Decidí no decirle nada a ella, no lo consideré prudente por su edad. Lo que sí hice a partir de ese momento fue observar con detenimiento cada una de sus acciones y en la medida de lo posible. Un día me encontraba cosiendo en la sala cuando comencé a escuchar que mi hija Andrea estaba conversando con alguien. Por un instante creí que jugaba con su hermano Danny. Escuchaba su plática sobre nuestra mascota. Las risas se convirtieron en carcajadas. De pronto empecé a escuchar que decían no en repetidas ocasiones. Uno de los juguetes de té de mi hija salió volando. Me levanté de la silla lo más rápido que pude para ver qué estaba sucediendo con mis hijos. Al ingresar a la habitación solo encontré a mi hija con su mesa y su juego de té.
Había un poco de agua derramada, a lo que le dije que no debería pelear con su hermano. Ella me respondió que Danny no estaba jugando con ella, solo se encontraba con su amiga y nuestra perrita. Le pregunté que con quién estaba jugando y por qué se había enojado. En un principio solo movía la cabeza negativamente. Después se puso a llorar desconsoladamente, con las palabras entrecortadas por el llanto. Me dijo que él quería que le pegara a nuestra mascota. Ella le dijo que no lo iba a hacer. Eso insistió tanto que se molestó mucho, por eso lanzó la tetera para mojarlo y darle en la cabeza con el pequeño instrumento. Le dije que de dónde estaba él, porque yo no veía nada por ningún sitio. Después me dijo que ya no estaba, se había marchado. Traté de calmar a mi pequeña, y más adelante buscaría el momento oportuno para hablar de este asunto. En otra ocasión íbamos rumbo a la escuela. Mi hija alzó su mano con alegría y le dijo adiós a alguien. Volteé para ver quién era, pero del otro lado de la calle no había nadie. Ella continuaba sonriendo. Observé por un momento la reacción de Andrea y ella continuaba alegre. Le pregunté a quién saludaba y ella se limitó a apuntar con su mano hacia enfrente. Ya no le dije nada, ya que en ese momento comprendí que las palabras de la madre de Patty, la amiga de mi hija, eran ciertas. Busqué la manera de encontrarla a la salida de clases. Cuando la vi me acerqué a ella sin preámbulo alguno. Después de que la puse al tanto de la situación que vivía con mi hija, ella me dijo que no me preocupara. Por lo general son seres que se encuentran extraviados y no saben el camino de regreso a su mundo. Son energías que es necesario saber canalizarlas. Mientras no se encuentre un espíritu maligno, no hay de qué preocuparse. Más que tranquilizarme, me asustó un poco, porque me habló de la posibilidad de que existiera un ser maligno. Continué atenta con la conducta de mi hija. Por fortuna, conforme ella fue creciendo, ese tipo de visiones fueron desapareciendo. O al menos, eso fue lo que creí. Ya que mi hija entró a la etapa de la adolescencia, jamás me volvió a comentar que hubiera visto algo. Trataba de preguntarle si continuaba viendo a seres imaginarios, y ella simplemente evadía la pregunta. Después de que terminó de estudiar la universidad, comenzó a buscar empleo. Al principio fue imposible obtener uno de su agrado. Estuvo trabajando en una empresa en la que no se sentía cómoda. Después de un tiempo surgió la oportunidad de trabajar como coordinadora académica, y ella se postuló para el empleo. Afortunadamente, se quedó con el puesto. Sin embargo, la vacante no era para la ciudad de Guadalajara, había que desempeñarlo en Mexicali. Después de pensarlo un poco, mi hija tomó la decisión de mudarse a aquella ciudad. Desde casa comenzó a buscar una vivienda para rentarla en Mexicali. Luego de ciertos días de búsqueda, se dio cuenta de que las rentas estaban muy elevadas. Incluso algunos propietarios ponían los precios en dólares, quizás porque estaba en la frontera con Estados Unidos. Mi hija en su búsqueda logró encontrar una casa a buen precio. Ella se hizo la idea de que iba a compartir la vivienda con alguien más, para que se redujera el gasto de la renta, pero esa vivienda que había encontrado tenía una renta adecuada. No la pensó más y contactó con el dueño. De inmediato se hicieron las transacciones necesarias, de tal forma de que ella llegaría a Mexicali con una casa que podría habitar de inmediato. Andrea se fue a vivir a esa ciudad. Cuando comenzamos a hablarnos por teléfono, ella me dijo que la casa se encontraba muy bien ubicada. La zona no era la ideal, pero estaba bien. Su centro de trabajo no le quedaba lejos, así que era posible llegar a él caminando. Solo que había una cosa que no le gustaba mucho. Ella hizo una pausa por unos minutos, parecía como si no quisiera decírmelo. Después de unos segundos de silencio, me dijo que algo habitaba en esa casa. Desde el primer momento en que ella entró a la vivienda, pudo darse cuenta de que algo no estaba bien. El interior de la vivienda se encontraba muy extraño, como si fuera complicado respirar. Traté de calmarla, le dije que quizás la casa se encontraba sola desde hace mucho tiempo. Las viviendas deshabitadas guardan olores extraños por tanto encerramiento. Mi hija me respondió que esto iba más allá de un simple olor. Había algo que no estaba bien del todo. Los días pasaron sin que tuviera comunicación con mi hija. Después de varios intentos pude establecer contacto con ella. Me dijo que estaba muy ocupada con el trabajo y la organización de la mudanza. Traté de que me contara de nuevo sobre lo que había percibido, pero ella evadía el tema. Me evitaba contándome otra serie de contratiempos que le estaban sucediendo. Cada vez las llamadas con mi hija eran más distantes. No alcanzaba a comprender el porqué de su conducta, hasta que un día en la madrugada recibí una llamada de Andrea. La voz de mi hija era como un susurro.
Trataba de decirme algo con voz baja y entrecortada. Le pregunté qué estaba sucediendo, por qué me llamaba a esa hora. Después de unos segundos de silencio, que a mí me parecieron una eternidad, ella respondió con un llanto desesperado. Me dijo que alguien estaba en su casa. Me puse desesperada al escuchar eso. Le dije que colgara de inmediato y llamara a la policía, pero su respuesta me dejó congelada. Al otro lado del teléfono, oí un no. Esto no se resuelve con la policía. Hay un intruso en esta casa, pero él no pertenece a este mundo. En ese momento comenzaron a llegar unas fotografías por el celular. Ella me las enviaba para que entendiera el porqué de su conducta tan alterada. En ellas se encontraban sus brazos, así como sus piernas con varios moretones. Le dije que no comprendía del todo. Esos golpes se los debió haber hecho una persona real, no alguien del otro mundo. Ella me respondió que no. Cada vez que se dormía por las noches, amanecía con más huellas de golpes. En realidad no percibía en qué momento sucedían, pero quedaba la huella en su piel de estas agresiones. No pude negar que por un momento dudé de lo que mi hija me estaba comentando. No alcanzaba a comprender cómo una criatura del otro mundo fuera capaz de dañar físicamente a otra persona. Me respondió que quizás no era creíble lo que me decía, pero era cierto. Poco a poco fueron en aumento las manifestaciones por parte de ese ser que habitaba en su casa. Conforme Andrea comenzaba a platicar sobre esto, fue calmándose un poco. Ya más tranquila empezó a decirme cómo fue que sucedió todo esto. Al principio ella notó como si alguien estuviera en esa casa. Primero porque percibió una sombra que se escurría por todos lados, pero trataba de evitarla. Era como si ese ser quisiera conocerla y al mismo tiempo pasar desapercibido. Cuando ella se encontraba recostada en la cama, notaba cómo se sumía una parte del colchón, como si alguien se sentara del lado de los pies. Cuando se metía a bañar, veía a través del resquicio, veía por debajo de la puerta que alguien pasaba. Incluso en una ocasión se estaba bañando con agua muy caliente y el espejo quedó completamente empañado, y con el mismo vapor del agua se plasmó una imagen de un rostro. No se alcanzaba a distinguir por completo la cara, pero sí quedaron impresas ciertas facciones que denotaban un rostro de alguien. Así continuó mi hija con su relato. Mientras estos eventos sucedían de esta manera, no es que fuera natural para ella, pero estaba acostumbrada a ver gente que no pertenecía al mundo normal. Aunque conforme pasaron los días, la presencia de este ser fue en aumento. Poco a poco sus manifestaciones fueron más invasivas. Una noche mi hija llegó tarde a su casa. Después de terminar su jornada laboral, fue con una compañera a un café. La charla se tornó agradable y se les pasó el tiempo sin darse cuenta. Su compañera de trabajo le dijo que sí le permitía quedarse en su casa, ya que la casa de la compañera le quedaba muy lejos. La de Andrea quedaba a unas cuantas cuadras. Ella no tuvo ninguna objeción en permitirle dormir esa noche en su casa. Se encaminaron hacia la vivienda de Andrea. Al llegar, en cuanto encendieron las luces, se escuchó un traste que caía de la cocina. La amiga de Andrea le preguntó quién vivía aparte de ella, por lo que mi hija le respondió que nadie. Entonces ella preguntó que por qué se escuchaba que alguien andaba en la cocina. Ella simplemente evitó el tema, y así quedaron las cosas. Después de que su amiga se marchó, comenzó a notar más la presencia de ese ser. Empezaron a caerse trastes de la cocina, inclusive cuadros de la pared. Una noche Andrea se durmió muy temprano porque se sentía muy enferma. Una vez que se despertó se sentía dolorida y sumamente cansada. Se lo atribuyó al medicamento que se tomó antes de dormir, pero cuando se vio en el espejo, tenía moretones en los brazos como si alguien le hubiera apretado con fuerza o le hubiese golpeado, sorprendiéndose demasiado por lo que estaba viendo. Al inicio creyó que ella misma se había golpeado, aunque esta reflexión no tenía ningún tipo de sentido. Después se dio cuenta de que le dolían con más frecuencia ciertas partes del cuerpo. Lo peor ocurrió el día de su llamado. Había una especie de espectro en la esquina de su habitación, el cual no se movía en lo absoluto. Se quedó inerte desde el momento en que apareció. Sin embargo, su sola presencia generaba mucho miedo. Mientras hablaba con mi hija, le dije que lo más prudente era que saliera de este lugar. El ser daba muestras de que no le agradaba su presencia. Ella me dijo que había pensado en eso, pero no tenía a dónde ir. ¿Cómo le iba a pedir ayuda a uno de sus compañeros de trabajo y decirles la razón por la cual ya no podía estar en ese lugar? Creerían que estaba loca.
Le dije que solo se fuera por esa noche, mientras buscábamos una forma de resolver ese problema. Así lo hizo. Rentó el cuarto de un hotel, y esa noche pudo descansar y amanecer sin golpes. Ya en el trabajo, una de sus compañeras notó su cansancio. Le preguntó si se encontraba enferma. Mi hija simplemente dijo que no. La compañera le dijo que ya tenía días que notaba que estaba mal, por eso se estaba preocupando por ella. Sabía que no tenía familia en la ciudad, por eso se ofrecía a apoyarla, sin que ella requiriera su ayuda. Mi hija ya no lo dudó. En cuanto hubo la oportunidad, le comentó todo lo que estaba sucediendo en su casa. En un inicio tuvo miedo a la reacción de ella, pero fue todo lo contrario. Le dijo que sabía muy poco de ese asunto, pero encontraría la forma de apoyarla. Incluso le ofreció su casa en lo que Andrea resolvía este problema. La amiga de Andrea logró llevar a mi hija con una mujer que podría ayudarle con este problema. Primero, esa mujer, en cuanto tuvo contacto con Andrea, le dijo que eran muy similares. Ambas tenían la capacidad de ver seres que otras personas no pueden. Le dio una serie de cosas que tenía que llevar a la casa. Entre ellas estaba el agua bendita, algunos inciensos y veladoras, entre otras herramientas que pueden contribuir a limpiar el espacio. Andrea y su amiga fueron a la casa a realizar los rituales recomendados por la mujer. Desde el primer momento en que Andrea ingresó a la casa, se percibió un tufo muy fuerte. Ambas se tuvieron que salir a respirar un poco de aire limpio, porque de inmediato tuvieron náuseas. Unos minutos después comenzaron a realizar lo indicado por la mujer. Encendieron los inciensos y el aroma lo esparcieron por todos los rincones de la casa. Más tarde, después de que realizaron todos los rituales, ambas se quedaron un rato en la casa sin que sucediera nada extraordinario. Luego decidieron irse porque no pasaba nada. Andrea le habló por teléfono a la mujer para exponerle lo acontecido. Ella le dijo que repitiera el ritual por 3 días. Si no ocurría nada, iba a ser necesario de que ella fuera de forma presencial al lugar de los hechos. Lo hicieron como ella lo dijo, pero parecía que esta situación no le incomodaba en lo absoluto. Mi perspectiva es que se sentía cómodo solo, y como mi hija había abandonado la casa, este tenía el espacio para sí mismo. La mujer sabía el tipo de manifestaciones de estos seres, así que le dijo a mi hija que tendría que acudir a ella para realizar una limpia del lugar. Era necesario que se hiciera a las 3 de la tarde. Le encargó otra serie de elementos esotéricos para poder realizar el ritual. A las 3 en punto se encontraba mi hija, su amiga y la mujer al interior de la casa. Conforme ésta comenzó a rezar y a esparcir por las habitaciones un incienso con aroma muy fuerte, comenzó a escucharse ruidos en toda la casa. Las puertas se azotaban, era como si el ser se opusiera a irse. En ese momento mi hija sintió una serie de sentimientos poco agradables. Fue cuando Andrea comprendió que el ser no había podido trascender al más allá porque se encontraba detenido por sus emociones que aún existían. Esa noche la mujer le dijo a mi hija que no era prudente que ella siguiera durmiendo en esa casa. Por la noche Andrea tuvo una serie de sueños. Parecía como si pudiera estar conectado con el mundo de los muertos y pudo escuchar todo lo que el ser quería comunicarle. En realidad no fue posible saber si lo que ella soñó fue real o simplemente un sueño. Lo que sí es cierto es que después de haber vivido esa experiencia, aquel ser jamás la volvió a dañar.